Evangelio de hoy. Sábado 21 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículo 24 al 34. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro. O, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: no estéis agobiados por vuestra vida pensando que vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros. Ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados, pensando que vais a comer, o que vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos habla hoy con palabras que atraviesan siglos y generaciones. Y lo hace con una claridad que desmonta todas nuestras falsas seguridades. Él no teme cuestionar lo más profundo de nuestros corazones. Y desde esa libertad que solo el amor verdadero otorga, nos dice sin rodeos que no podemos servir a dos señores. Que no se puede amar al mismo tiempo al dinero y a Dios. Que no se puede construir una vida dividida entre lo eterno y lo perecedero. Porque esa división interna termina por devorarnos el alma. El corazón humano tiene sed de infinito. Pero muchas veces busca calmar esa sed en pozos secos. En tesoros que se corroen. En promesas que no se cumplen. Y así, nos aferramos a lo material pensando que allí hallaremos seguridad, sin darnos cuenta de que solo lo que viene de Dios puede colmar el abismo que llevamos dentro. Jesús nos invita a elegir con claridad, a decidir qué ocupa el centro de nuestra vida, a reconocer si somos verdaderamente libres o si estamos esclavizados por el deseo de tener más. La esclavitud del dinero no es solo cuestión de cuentas bancarias, sino de corazones atrapados. Es un estilo de vida, una mentalidad, un modo de pensar y sentir que mide todo en función de la ganancia, que reduce al prójimo a utilidad, y a Dios a una idea lejana. Pero el Evangelio nos libera de esa lógica perversa. Nos ofrece un horizonte nuevo, una vida que no gira en torno a la acumulación sino al amor, al servicio y a la confianza radical en la providencia divina. Jesús no condena la riqueza. Condena el apego a ella. Condena el corazón dividido. El alma inquieta que cree que su valor depende de lo que posee. Él nos recuerda que el verdadero tesoro es aquel que ni la polilla ni el óxido corroen. El que nadie puede arrebatar. Porque está guardado en el corazón del Padre, en el cielo.
Allí donde está nuestro verdadero hogar. La ansiedad que consume a tantos hoy es fruto de este olvido del cielo. De esta ceguera del alma que solo ve el aquí y ahora. Que se agita por el mañana como si dependiera todo de sus propias fuerzas. Pero Jesús nos invita a mirar la vida con otros ojos. Con los ojos de la fe. Que sabe que todo tiene un propósito. Que no hay detalle pequeño fuera del amor providente de Dios. No se preocupen por su vida. Nos dice el Señor. Y no porque nuestra vida no valga, sino precisamente porque vale tanto. Que está en manos de un Padre que cuida hasta los cabellos de nuestra cabeza. Que alimenta a las aves. Que viste a los lirios del campo. Y que tiene cuidado de nosotros infinitamente más. Vivimos en una cultura de la prisa. Del cálculo. Del control. Y eso nos impide vivir la gratuidad del Evangelio. Porque el reino no se compra. Se recibe. No se acumula. Se comparte. No se impone. Se acoge con sencillez y confianza. La ansiedad por el mañana no puede añadir un solo instante a nuestra vida. Y sin embargo, cuánta energía desperdiciamos anticipando escenarios que no llegan. Temiendo cosas que nunca suceden. Cargando mochilas que no son nuestras. Cuando Dios nos ofrece su paz. Su tiempo. Su presencia. Para cada día. Jesús no nos llama a la despreocupación irresponsable, sino a la confianza activa. A trabajar desde la fe. A construir desde el amor. Y a descansar en la certeza de que Dios proveerá. Que Él es el pastor que nada deja faltar. Que su bondad nos sigue. Incluso cuando no la vemos. Incluso cuando todo parece oscuro. El alma inquieta solo halla descanso en la presencia de Dios. Porque su luz disipa las sombras. Su palabra serena la mente. Y su amor ordena nuestras prioridades. Por eso, buscar el reino es más que una consigna. Es un estilo de vida. Es confiar que todo lo demás nos será dado. Cuando Él ocupa el primer lugar. Muchas veces. Confundimos previsión con preocupación. Y mientras planificar es sabio. Obsesionarnos con lo que aún no llega es señal de que nos falta confiar. Porque el alma previsora camina con serenidad. Pero el alma preocupada corre detrás de fantasmas. Y termina extraviándose de lo esencial. Por eso Jesús insiste en que vivamos el presente. Que lo abracemos con gratitud. Porque en el presente habita Dios. Este pasaje no es solo una invitación a la calma, sino una profunda revelación del corazón de Dios. Que conoce nuestras necesidades antes que las expresemos. Que prepara caminos que aún no hemos pisado. Que responde a oraciones que aún no hemos pronunciado. Ese Dios cercano. Tierno. Y solícito. No es un juez lejano, sino un Padre que nos ve, que nos escucha, y que actúa en nuestro favor. El afán por las cosas materiales muchas veces disfraza una profunda inseguridad interior. Una necesidad de afirmar nuestro valor por lo que tenemos, y no por lo que somos. Pero Dios no nos mide por nuestra cuenta bancaria, ni por nuestros logros, sino por el amor con el que vivimos, por la fe con la que caminamos, y por la verdad con la que amamos. En un mundo que nos empuja a la competencia, Jesús nos propone la confianza. En una sociedad que idolatra el tener, Él nos recuerda el valor del ser. Y en un sistema que mide el éxito en términos de resultados, Él nos enseña que el verdadero éxito es vivir con el corazón unido al de Dios. Amando como Él ama. Confiando como Él confía. Y sirviendo como Él sirve. Jesús no elimina nuestras preocupaciones.
Las redimensiona. Las ilumina. Nos muestra que detrás de cada preocupación hay una oportunidad de fe. Que cada situación difícil es una invitación a apoyarnos más en Él. A buscar su rostro con más ahínco. A anclar nuestra vida en su fidelidad. Porque en Él todo encuentra su verdadero lugar. Esta enseñanza nos confronta con la raíz de nuestros miedos. Nos lleva a preguntarnos si realmente creemos que Dios cuida de nosotros. Si realmente creemos que Él provee. Si confiamos en su promesa de no abandonarnos. O si en el fondo seguimos viviendo como si todo dependiera solo de nosotros. Vivir con fe no significa vivir sin dolor. Significa vivir sabiendo que el dolor no tiene la última palabra. Que incluso en la pérdida, en la enfermedad, en la incertidumbre, Dios sigue actuando, sigue amando y sigue guiando nuestro caminar. El problema no es tener, sino vivir esclavizados por el tener. El problema no es planificar, sino hacerlo desde el miedo. El problema no es trabajar, sino olvidar para quién y por qué trabajamos. Jesús nos ofrece una vida plena. No porque sea fácil, sino porque está cimentada en la roca de su amor. No hay carga más pesada que vivir con un corazón dividido. Entre la fe y el miedo. Entre la confianza y la ansiedad. Entre el Evangelio y el mundo. Por eso, el llamado de Jesús es a la unidad del corazón. A una vida coherente. Donde nuestra prioridad sea el reino. Y todo lo demás. Verdaderamente. Vendrá por añadidura. Cada día trae su propio afán. Dice Jesús. Y tiene razón. Porque vivir el presente requiere humildad. Requiere entrega. Requiere dejar de cargar con lo que aún no ha sucedido. Y entregarlo todo en manos de aquel que sabe. Que ve. Y que provee. Cuando el alma se cansa. No es por lo que hacemos. Sino por cómo lo hacemos. Si lo hacemos con miedo. Nos vaciamos. Si lo hacemos con fe. Nos llenamos. La confianza no elimina el esfuerzo. Pero transforma el peso. Y lo convierte en ofrenda. Quien vive desde el reino no niega sus necesidades. Pero las coloca en su justo lugar. Porque sabe que su vida no depende del pan que come. Sino de la palabra que lo sostiene. Y que en la voluntad de Dios encuentra su mayor libertad. Su alegría más pura. Y su descanso más verdadero. A veces, el miedo al futuro se disfraza de prudencia. Pero Jesús nos llama a distinguir entre la sabiduría que viene del Espíritu y la prudencia que brota del temor. Entre la vigilancia de los hijos de la luz y la desconfianza que nace de no haber conocido el amor del Padre. Hay días en que nos sentimos inseguros, sin rumbo y sin paz. Pero si en esos días levantamos la mirada y recordamos estas palabras de Jesús, entonces el alma se serena. Y recordamos que nada se escapa a la mirada de Dios. Que Él está más cerca que el aire. Más presente que nuestro aliento. La esperanza cristiana no se basa en que todo saldrá como queremos, sino en que todo terminará en manos del que nos ama. Y eso basta. Confiar en el amor de Dios no nos exime de las pruebas, pero nos sostiene en medio de ellas. Y nos da una paz que el mundo no puede dar. No es casual que Jesús repita tantas veces no se preocupen. Porque Él conoce el corazón humano. Sabe cómo nos desgasta el miedo. Cómo nos paraliza la incertidumbre. Y por eso, como buen pastor, quiere que caminemos ligeros, confiados,
y esperanzados. El reino de Dios es un reino de justicia, de paz y de alegría en el Espíritu Santo. Y quien lo busca primero, termina por encontrarlo todo. Porque lo demás viene por añadidura, como fruto de la confianza, de la fidelidad y del abandono en el corazón del Padre. Cuando el alma se rinde al cuidado de Dios, florece. Incluso en el desierto. Canta. Incluso en la noche. Y espera. Incluso sin ver. Porque sabe que el que prometió es fiel. Y que sus tiempos, aunque misteriosos, son perfectos. Cada vez que renunciamos al afán, abrimos espacio a la gracia. Cada vez que soltamos el control, damos lugar a los milagros. Cada vez que decimos hágase tu voluntad, entramos en la lógica del reino, donde todo se convierte en bendición. Y así, paso a paso, día a día, preocupación tras preocupación entregada a Dios, el alma aprende a vivir desde lo esencial, a caminar en paz, a confiar sin ver, y a esperar todo de aquel que no defrauda, que nunca falla, y que permanece fiel por los siglos de los siglos. Cuando Jesús nos dice que no podemos servir a dos señores, nos invita a hacer un examen honesto de nuestra alma. Porque muchos caminamos con una aparente fe. Pero nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestras preocupaciones revelan que estamos confiando más en las riquezas que en la promesa divina. Confiamos más en los seguros, en los ahorros, en las estrategias humanas, que en el Dios que abrió el mar rojo, que dio pan en el desierto, y que no deja sin amparo a los que esperan en él. El Evangelio de hoy nos reclama una libertad interior profunda. Una madurez espiritual que sabe discernir entre lo necesario y lo accesorio. Entre lo eterno y lo pasajero. Porque una vida atrapada en la lógica del consumo, del acaparar, de compararse constantemente, termina olvidando que fuimos creados para la alabanza, para la comunión, para el amor. Y no para vivir angustiados por lo que falta, por lo que no tenemos, o por lo que podríamos perder. El Señor no desconoce nuestras necesidades. No ignora nuestras cargas. Ni menosprecia nuestras inquietudes. Pero nos enseña que hay una manera más elevada de vivirlas. No desde la queja ni la desesperación, sino desde la confianza activa. Esa que se pone de pie cada mañana para trabajar con diligencia. Pero también se arrodilla al final del día para decir, Padre, en tus manos dejo todo. Vivir desde la confianza en Dios no significa que todo saldrá siempre como esperamos. Pero sí significa que en todo, incluso en lo difícil, Él está obrando con sabiduría, amor y fidelidad. Significa que no estamos solos. Que cada lágrima es recogida por sus manos. Que cada silencio es acompañado por su espíritu. Y que cada noche tiene un amanecer prometido por su palabra. El Evangelio es una escuela de libertad interior. Y hoy, Jesús quiere que seamos verdaderamente libres. No esclavos de los relojes. Del consumo. De la comparación. Del juicio ajeno. Ni mucho menos del miedo al futuro. Porque quien vive pendiente del mañana, se olvida de vivir el hoy. Y quien teme perder, ya ha perdido la alegría de confiar. Mirar los lirios del campo y las aves del cielo es una forma poética de recordarnos que la creación no vive en ansiedad. Que hay un ritmo divino que sostiene el universo. Una armonía que nosotros, en nuestra soberbia, hemos dejado de ver.
Porque creemos que todo depende de nosotros. Cuando en realidad, todo se sostiene por la palabra de Dios. Jesús nos invita a volver a la fe sencilla. La que confía sin pruebas. La que se apoya en el amor. Y no en las cifras. La que prefiere orar antes que calcular. Servir antes que competir. Y dar antes que acumular. Porque esa fe, humilde y confiada, transforma la vida. Purifica el corazón. Y abre caminos donde solo había desiertos. El corazón humano se inquieta cuando ha perdido su centro. Cuando ha dejado que lo secundario ocupe el lugar de lo esencial. Cuando se ha dejado seducir por el brillo pasajero de lo mundano. Y ha olvidado que lo único necesario es vivir en Dios. Desde Dios. Y para Dios. Muchos vivimos con el alma dividida. Queriendo agradar a Dios. Pero sin renunciar a los ídolos del ego. Anhelando la paz del espíritu. Pero apegados al ruido del mundo. Deseando el reino. Pero sin querer dejar la comodidad del mundo. Y así. No avanzamos. No crecemos. No florecemos. Pero Jesús no nos juzga. Nos mira con ternura. Y nos llama a más. Nos llama a soltar. A confiar. A buscar el reino primero. No como un deber. Sino como una fuente inagotable de vida. De gozo. De plenitud. Porque allí, donde Él es el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Su sentido. Y su paz. Cuando el corazón aprende a soltar el control. Y a dejar de lado la constante exigencia de tenerlo todo previsto. Entonces comienza a florecer una nueva libertad. Una que no se basa en la autosuficiencia. Ni en el cálculo. Ni en los seguros humanos. Sino en la presencia constante de Dios. Que cuida hasta de los lirios del campo. Y de las aves del cielo. ¿Y cuánto más? Dice Jesús. No hará por ti. Que vales mucho más. No por tus logros. Ni por tu rendimiento. Sino porque eres hijo. Hija. Amada del Padre. Es muy revelador cómo Jesús centra esta enseñanza en la imagen del Padre Celestial. Porque sabe que muchos viven sin esa certeza interna de ser amados. Cuidados. Y sostenidos por un amor que no falla. Por eso, quien no ha hecho la experiencia profunda de la paternidad de Dios, vive esclavo del rendimiento. Siempre tratando de demostrar su valor. De justificar su existencia. De ganarse el afecto que ya le ha sido dado. Y por eso, la vida se vuelve pesada. Angustiante. Como una carrera sin meta. La propuesta del reino no es una invitación a vivir pasivamente, sino una convocatoria a vivir desde una actitud de abandono confiado. Donde trabajamos. Planeamos. Cuidamos nuestras responsabilidades. Pero sin caer en el vértigo de la angustia. Sin permitir que la ansiedad nos devore. Porque sabemos que todo tiene un sentido en el plan de Dios. Incluso aquello que aún no entendemos. Incluso los silencios. Las puertas cerradas. Y los caminos que parecen desiertos. Hay momentos en los que sentimos que la vida se nos escapa entre las manos. Como arena que no podemos retener. Y en esos momentos, Jesús nos invita a volver al presente. A este instante que es el único real. El único donde Dios habita. El único donde podemos elegir amar. Confiar. Perdonar. Y abrirnos a la gracia que ya está obrando. Aun cuando no la veamos. Aun cuando parezca invisible.
La sabiduría del Evangelio rompe nuestras estructuras mentales. Porque no propone una vida sin esfuerzo, pero sí una vida sin esclavitud interior. Una existencia libre de la tiranía del rendimiento. Libre de la comparación que hiere. Del perfeccionismo que mata. Y de la ilusión de que valemos más y tenemos más. Porque la medida del reino es otra. Es la del amor. La de la misericordia. La del servicio. La ansiedad que muchos experimentamos no nace del exceso de tareas, sino de la desconexión con la fuente. Con ese Dios que es manantial de paz. Roca firme. Refugio seguro. Y cuando olvidamos que todo lo nuestro le pertenece, que nuestra vida está en sus manos, entonces el alma comienza a temblar. Se dispersa. Se enreda en el temor. Pero cuando volvemos a Él, todo recobra su centro, su orden, su verdad. No hay nada más revolucionario que una vida vivida con fe. Porque en un mundo que nos dice confía solo en ti mismo, el Evangelio proclama confía en tu Padre. En un mundo que nos repite trabaja sin descanso, Jesús nos dice descansa en mí. En una sociedad que nos empuja a acumular, el reino nos impulsa a compartir. A vivir ligeros. Porque nada nos pertenece. To do is done. Todo es gracia. La libertad que Dios nos ofrece es una libertad de fondo. No superficial. No un alivio momentáneo. Sino una transformación radical del corazón. Una nueva forma de mirar. De vivir. De amar. Una existencia reconciliada con la realidad. Que no necesita adornos. Ni máscaras. Porque ha encontrado en Dios su descanso. Su paz. Su verdadero tesoro. Jesús nunca prometió que el camino del Evangelio sería fácil. Pero sí nos prometió su presencia constante. Su espíritu como guía. Su palabra como luz. Su cruz como refugio. Y su amor como garantía de victoria. Por eso, no temamos cuando llegue el día oscuro. No desesperemos si las cuentas no cierran. No perdamos la esperanza si el futuro parece incierto. Porque en la barca de Cristo, aún la tormenta obedece. A veces, todo lo que necesitamos no es una solución, sino una mirada de fe. Una oración dicha desde el alma. Un Señor. Me basta tu amor. Y en esa simple entrega, el alma se eleva. Se desata de los pesos innecesarios. Y descubre que es posible vivir sin miedo. Amar sin medida. Y confiar sin condiciones. Porque el que nos sostiene no falla. Vivir con el corazón lleno de confianza no es una ingenuidad, sino una decisión valiente. Es un acto de resistencia frente al miedo que paraliza. Frente a la cultura que promueve la sospecha. Frente a los pensamientos que nos dicen que todo depende de nosotros. Porque la fe verdadera no niega la realidad, sino que la abraza desde una certeza más grande. La de que Dios está aquí. Ahora. En medio de mis luchas. Mis dudas. Y mis silencios. El futuro muchas veces se nos presenta como una amenaza. Y por eso, nos lanzamos a planificarlo obsesivamente. A asegurarlo con contratos. A blindarlo con previsiones. Y sin darnos cuenta, vamos desplazando a Dios. Vamos dejando poco espacio para que su gracia actúe. Para que su sorpresa irrumpa. Para que su voluntad sea la que modele nuestro camino. Y no nuestras proyecciones limitadas. Jesús nos enseña que la vida no es una batalla de control,
sino una danza de confianza. Que no se trata de tener todo resuelto, sino de saber quién nos sostiene cuando todo parece tambalear. Y que si ponemos el reino en primer lugar, es decir, si buscamos vivir con el corazón unido al Padre, al Hijo y al Espíritu, entonces todo lo demás, lo que realmente importa, nos será dado por añadidura. Nuestra alma no fue creada para vivir bajo el peso de 1000 preocupaciones, sino para la alabanza, para el amor, para el servicio. Y cuando volvemos a esa raíz, todo se reordena. Los miedos se reducen. Las expectativas se purifican. Y los días se llenan de un sentido que antes parecía oculto, pero que siempre estuvo ahí, esperando que lo descubriéramos desde la fe, no desde la ansiedad. Hay un llamado en este Evangelio a vivir como hijos, no como esclavos. A dejar de luchar por merecer lo que ya se nos ha dado. A dejar de correr detrás de seguridades que no llenan el corazón. Y a aprender a sentarnos a la mesa del Padre. A confiar en su providencia. A vivir con menos miedo. Con más gratitud. Con un alma abierta a lo que Él quiera hacer en cada instante. Las palabras de Jesús nos sanan por dentro. Porque no son solo consejos sabios. Son verdad eterna. Son promesas que transforman. Son semillas que si caen en tierra buena, darán fruto abundante. Y hoy, al escucharlo decir no se inquieten por el mañana, somos llamados a confiar en el hoy. A vivir este día como un regalo sagrado. Como una oportunidad de amar. De servir. De confiar. El mañana no nos pertenece. Pertenece al corazón providente de Dios. Por eso, descansar en Él no es pereza, sino humildad. Es reconocer que no somos omnipotentes. Que somos criaturas necesitadas de luz. De dirección. De consuelo. Y que todo lo esencial nos ha sido dado gratuitamente. Como el aire. El amor. La vida misma. El reino de Dios no es una teoría. Es una manera de vivir. De caminar. De mirar. Donde cada gesto. Cada palabra. Cada silencio. Está impregnado por la presencia de aquel que nos ama sin medida. Sin condiciones. Y que nos llama a vivir en su paz. No cuando todo esté resuelto, sino ahora mismo. En medio de lo inacabado. Buscar el reino primero no es desentenderse de la realidad. Es poner todo en su justa medida. Es entender que todo pasa. Que los bienes se desgastan. Que los logros se olvidan. Pero que lo sembrado en amor. En fe. En confianza. Permanece para la eternidad. Y que nada que haya sido ofrecido desde el corazón se pierde en el reino. Este Evangelio nos devuelve la esperanza. Porque nos recuerda que Dios está en medio de nuestra historia. Que no caminamos solos. Que no vivimos por azar. Que hay una providencia amorosa que nos cuida. Que nos guía. Que nos abraza incluso cuando todo parece confuso. Oscuro. O imposible. Vivir con confianza no elimina los desafíos. Pero transforma nuestra manera de afrontarlos. Ya no como esclavos del miedo. Sino como hijos del Rey. Que caminan sabiendo que están sostenidos por una mano que no se suelta. Por una voz que no deja de susurrar no temas. Yo estoy contigo. No podemos servir a dos señores. Y esta frase de Jesús es clave. Porque nos invita a elegir. A decidirnos de una vez por el único Señor que no esclaviza.
que no exige rendimiento, que no compara ni abandona, sino que sostiene, anima y llena el alma de una paz que el mundo no puede dar. Hay una forma de vivir el Evangelio que no es solo con la mente, sino con el cuerpo, con las decisiones concretas, con los hábitos, con la economía del corazón. Y cuando dejamos de invertir toda nuestra energía en acumular, en controlar, en vigilar, y comenzamos a vivir con el alma abierta, todo cambia, todo florece, todo se transforma. El alma descansa cuando deja de resistirse a la gracia, cuando permite que Dios sea Dios, cuando deja que Él tome el timón, que Él lleve el ritmo, y que sus planes, que son mucho más sabios y profundos que los nuestros, se realicen a su manera, en su tiempo, y con su ternura infinita. No temas el futuro, dice Jesús, porque cada día tiene su propio afán. Y no por mucho preocuparte cambiarás lo que ha de venir. Pero si puedes perder la gracia del presente, la belleza de lo que hoy se te ofrece. Si vives prisionero de lo que aún no ha sucedido. Jesús nos invita a un nuevo estilo de vida. Uno que no depende del mercado, ni de la aprobación externa, sino de la certeza interior de que Dios es fiel, que Dios es bueno, que su providencia no falla, y que en Él lo poco se multiplica, lo roto se sana, lo incierto se ilumina. Que esta palabra de hoy nos devuelva la confianza, que nos devuelva la paz, que nos libere del peso innecesario de tanto miedo acumulado, de tanta carga inútil, de tanta estrategia vacía. Porque si Dios cuida de las flores y las aves, ¿cómo no cuidará de ti? ¿Qué eres su hijo amado? Hoy es un buen día para entregarle al Señor nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras incertidumbres, y dejar que Él, como un padre paciente, tome entre sus manos nuestra vida, la moldee con su amor, y nos enseñe a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que nuestra oración se vuelva sencilla, confiada y profunda, como el hágase tu voluntad del Padre nuestro. Que nuestra mirada se eleve por encima de lo que nos falta y comience a agradecer todo lo que ya es don. Porque donde hay gratitud, hay fe. Y donde hay fe, el reino florece. Que al cerrar este día, nuestro corazón pueda repetir con paz: Señor, confío en ti. Dejo el mañana en tus manos. Y me abandono en tu amor. Porque solo tú eres mi tesoro, mi seguridad y mi descanso. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.